Una vez recibí una carta de una persona que me decía que tenía un problema acerca de la carta de invitación que le había enviado a una amiga. En esta carta de invitación decía algo así como: querida amiga Camuchita, espero que te encuentres bien, te voy a invitar a mi casa aquí en Italia, espero que puedas venir a visitarme. Punto. Y se preguntaba por qué no había funcionado esto. Gran error que a veces cometemos algunos pensando que una carta de invitación es realmente una carta invitando a alguien. Aquí tengo conmigo una auténtica carta de invitación, un documento legal impreso en papel moneda con seguimiento y número por ambos lados que tiene efectos completamente legales. Así que vamos desde el comienzo. ¿Qué es una carta de invitación? Nos preguntamos entonces realmente, ¿qué es una carta de invitación? Una carta de invitación es pues un documento legal que sirve como evidencia de las intenciones que tiene un viajero al llegar a otro país. Este documento legal sirve precisamente para demostrar ante las autoridades migratorias que uno tiene un lugar donde quedarse, que uno tiene las intenciones de hacer un viaje de visita o de trabajo, dependiendo de quién sea la persona que invita. Una carta de invitación puede también opcionalmente incluir una declaración en donde diga que la persona que nos está invitando va a cubrir nuestros gastos. En ese sentido es entonces como una garantía. ¿Has visto cuando un banco presta dinero y necesita que tengas un garante en caso de que tú no puedas pagar para respaldar ese préstamo? Más o menos algo parecido funciona la carta de invitación. Tú tienes a una persona que se va a hacer responsable de ti como visitante en un territorio extranjero. ¿Es obligatorio usar una carta de invitación? Esta es otra de esas preguntas que entran en el territorio de las cosas que no son ni blanco ni negro. Muchas veces sí es necesario y, como digo, es un documento para evidenciar nuestras intenciones de viaje y que vamos a llegar a un lugar específico, a visitar o a trabajar. ¿Puedo ingresar a un territorio sin tener carta de invitación? Esto realmente no se puede afirmar al 100%. Como les digo, hay muchas preguntas dentro del turismo que no son ni blanco ni negro. A veces hay excepciones, a veces hay días en que pueden no pedirte la carta de invitación. Por ejemplo, yo tengo este documento no en vano, sino porque le envié una carta de invitación a unas personas que al final, al pasar por dicha frontera, ni siquiera tuvieron que presentarla. Pero de habérselas pedido les hubiera ayudado muchísimo, ya que por el simple hecho de no haber tenido una carta de invitación podrían haberles denegado la entrada. Siempre es bueno estar cubierto y si se puede hacer, mejor hacerlo. Entonces, volviendo a si es obligatorio o no, es exactamente igual que tener una licencia de conducir. Puedes salir a conducir muchas veces, pero si en algún momento de esas veces te preguntan si tienes licencia y no la tienes, estás inmediatamente en un grave problema. Del mismo modo, puedes ir a otro país teniendo una carta de invitación y puede ser de que no te la pidan, puede ser de que hayas hecho todo el trámite y no sea necesario presentarla. Puede pasar, pero para muchos oficiales de migración puede ser un buen pretexto, ya que a veces te pueden negar la entrada por cómo te ves o cómo te vistes, o porque simplemente intuyen que tus intenciones no están demasiado claras. La carta de invitación, el hecho de no tenerla, es un buen pretexto para denegarte la entrada. Dicho esto, la carta de invitación es un documento que sirve para evidenciar de que los viajeros van a llegar con unas intenciones de turismo o de visita y van a regresar a su país. Y para limpiar un poco el aire de la sensación de que van a llegar y posiblemente se queden de ilegales. Sirve para controlar el tráfico de personas, sirve para controlar la inmigración ilegal. ¿Cuáles son los requisitos para una persona que desea enviar una carta de invitación a otra persona? Usualmente, primero que nada, contar con un lugar habilitado para recibir personas. Algo que tenga un espacio digno para que las personas puedan quedarse a vivir, a dormir por una temporada. Un mueble, incluso que se convierte en sofá, puede ser suficiente. A veces puede ser de que gente verifique si el lugar que tú ofreces para los visitantes cumple con estos requisitos. El segundo requisito para la persona que emite una carta de invitación es poder demostrar cierta cantidad de dinero con estados de cuenta actualizados. Estos se solicitan en un banco, el banco simplemente imprime las últimas transacciones, movimientos y cantidad de dinero que uno tiene en una cuenta, poniendo un sello oficial. Y listo.
Esta cantidad varía de país en país. En algunos puede ser alrededor de 30 euros, en otros puede ser alrededor de 50. Es ligeramente variable, pero digamos que en promedio son unos 35 euros diarios. Una carta de invitación no garantiza al 100% de que una persona pueda ingresar a un territorio. Si vieron el video anterior que hice sobre qué cosa preguntan en migraciones, allí pueden tener más clarificada la cuestión de qué tipo de trabas se pueden presentar durante el paso entre fronteras. Muchísima gente, inclusive experimentados viajeros y travel bloggers, pueden haber tenido alguna vez un problema para no pasar una frontera. Problemas tontos, problemas que no tienen ni pies ni cabeza, simplemente porque las personas que están en esta frontera no querían dejarlos pasar. Existen muchísimas razones y la verdad es que sería infinito tratar de cubrirlas todas. Entonces, tú como viajero quieres una carta de invitación. ¿Qué es lo que debes tener primero que nada? Una persona de confianza que te la emita. Recuerda que esta persona de confianza precisamente está haciendo esto por ti, tiene que hacer trámites, es un favor relativamente grande. Por ende, lo último que puedes hacer es fastidiar a esta persona no cumpliendo con tus obligaciones de visitante en un país extranjero. Es decir, tienes que regresar, tienes que cumplir las condiciones y tienes que estar dentro de los límites de esa invitación para poder estar cubriendo los requisitos legales y no tener problemas para volver a regresar a este territorio. Yo sé que para muchos tener que cumplir con ciertos requisitos legales puede ser una complicación, pero una vez que uno los maneja se da cuenta qué fácil se hace, son solamente a veces papeles, documentos. Es cierto, no todos tenemos la oportunidad de tener a alguien en determinado lugar que nos haga este favor. Muchas veces, muchos viajeros, no todos podemos acceder a todos los países del mundo. Muchos americanos no pueden viajar a Medio Oriente, muchos sudamericanos no pueden viajar a ciertas partes de Europa, muchos europeos no pueden viajar a ciertas partes del mundo, etc. No tener una carta de invitación no significa que no podamos viajar a determinado lugar. Muchas veces se dice que una carta de invitación es un requisito, pero dependiendo del humor de la persona en migraciones, dependiendo de la cantidad de cola que hay ahí, puede que ni siquiera la miren, que ni siquiera la pidan. En fin, espero que este video les sirva mucho para tener una referencia de cómo funciona la carta de migración, cómo se pide, cómo se solicita y para qué sirve. Gracias por ver este video, yo soy Nelson Mochilero, los invito a ver los demás episodios del canal y no se olviden de unirse a la gran comunidad de mochileros.org. Somos casi 1 millón de personas entre todas las redes sociales y el gran foro de mochileros.org donde pueden encontrar compañeros de viaje y mucha información para seguir planificando el gran viaje de sus sueños. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!